En una de las mayores concentraciones en muchos años, miles de personas llegaron ayer al Zócalo capitalino para demandar que no se rompa el actual sistema electoral con las reformas aprobadas por el Congreso. La movilización se repitió en más de 100 ciudades de México y el mundo. Una movilización muy importante donde la exigencia de los convocantes es que esas reformas que en los hechos acaban con el sistema electoral civil de carrera, entre muchas otras medidas muy controvertidas, sean declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Organizados y de forma pacífica, miles de integrantes de la sociedad civil se concentraron en la Plaza de la Constitución para exigir que se garanticen las condiciones de operación y viabilidad del Instituto Nacional Electoral. Desde las 9 de la mañana, familias enteras llegaron al centro histórico, todos vestidos de rosa y con flores que depositaron en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para pedirle que invalide el Plan B de la reforma electoral. La periodista Beatriz Pajés y el ministro en retiro José Ramón Cosío fueron los oradores. Aquí solo hay hombres y mujeres de conciencia libre. Debemos renovar nuestra conciencia para participar en los asuntos públicos del país. Al mediodía, los organizadores de la concentración informaron que en el Zócalo había más de 150,000 personas. Muchos asistentes se ubicaron en calles como 16 de septiembre, Francisco y Madero, 5 de mayo, Pino Suárez y 20 de noviembre. Venimos a tocar las puertas de la Corte para que los ministros no permitan la pérdida de la nación. De la suma de nuestras participaciones individuales surgirá la composición de los órganos políticos y de ellos las normas jurídicas que regularán nuestras conductas. Los ministros, estoy seguro, sabrán cumplir con el papel que la Constitución les impone. El resto es tarea de nosotros. Integrantes de la llamada Marea Rosa anunciaron que llevarán a cabo más acciones para despertar otras conciencias ciudadanas. La ciudadanía es esto, es estar despiertos, es estar atentos. Después de la concentración se reportó saldo blanco. Los participantes se retiraron en orden y sin mayores contratiempos. Así, una expresión plural y pacífica, de respeto y tolerancia. Una situación que se replicó en al menos otras 120 ciudades como en Colima, Tuxtla Gutiérrez, León, Monterrey, Acapulco, Mazatlán, Toluca, Ciudad Victoria. En las pancartas se aprecian mensajes como queremos proceso, no retroceso y mi voto no se toca. Hubo concentraciones en las embajadas de México en España, Francia, Costa Rica, Portugal, República Checa y Estados Unidos. En este último país, el Departamento de Estado emitió un comunicado. Las democracias saludables se benefician de instituciones sólidas y una pluralidad de voces. Estados Unidos apoya instituciones electorales independientes y bien dotadas que fortalecen los procesos democráticos y el Estado de Derecho. Para ADN 40, Ivana Viña en las imágenes, Óscar Hernández Bonilla, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, una gran movilización la que hubo el día de ayer y una gran movilización que lo que demuestra, entre otras cosas, es que hay una fuerte oposición al gobierno, una oposición real al gobierno, además que es transversal, que cruza ciudades, cruza clases sociales y demás, pero que también, por lo que vimos incluso ayer, todavía le faltan liderazgos y le faltan candidaturas. ¿Qué es lo que viene en toda esta lucha política que, como decíamos hace unos minutos en la mesa de República MX, es una lucha que tiene la vista puesta en el 2024, sin lugar a dudas, en el 2024, y que pasa por el sistema electoral vigente, de conservarlo o no conservarlo, de que haya sospechas de parcialidad o no en ese proceso electoral. ¿Qué es lo que viene y qué es lo que se está pidiendo? Hay una multitud de solicitudes de inconstitucionalidad sobre el Plan B, algunas ya se han presentado, otras se presentarán en cuanto se promulgue el Plan B, la reforma electoral aprobada en el Congreso, y se necesitan, de estos 11 ministros, se necesitan 8 votos para declararla inconstitucional. Con que el gobierno tenga 4 votos de los ministros, se
esa ley pasará adelante. El ministro Pérez Dayán ya determinó que es el que está concentrando todas las acciones de inconstitucionalidad, suspendió la aplicación de esta reforma, o por lo menos de las dos leyes que fueron promulgadas, la Ley de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, la suspendió para los procesos electorales del Estado de México y de Coahuila. Se dijo que era una violación a la ley, en la mañanera se dijo que se iba a presentar una demanda y demás, pero lo cierto es que son leyes que se aprobaron cuando ya ese proceso electoral estaba en marcha. Ese es el punto fundamental de todo esto. Y viene también, ahora ya está, ese proceso está en camino, la renovación de buena parte del Consejo General del INE. Son 4 consejeros que se reemplazarán, incluyendo el consejero presidente. Entonces son 5 decisiones que hay que tomar en el INE de los consejeros y quién será la consejera presidente. ¿Por qué consejera presidenta? Porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que la presidencia del INE tiene que ser ocupada por temas de equidad de género por una mujer. De las figuras que se han presentado para esa opción, la más destacada es Carla Humphrey. Carla Humphrey es actualmente consejera electoral, elegida durante esta administración como consejera electoral, y se registró para poder competir por ese cargo. Es uno de los grandes temas que están en discusión, además, desde otro punto de vista, que es cómo se elegirán. Se tienen que hacer quintetas y de esas quintetas tienen que salir los consejeros votados por 2/3 partes de la Cámara de Diputados. Si no hay acuerdo, y parece que no se quiere que haya acuerdo, tendrán que salir por insaculación, o sea, para decirlo con otras palabras, por sorteo. Sería la primera vez que eso ocurre y sería, Viviana, una muy mala noticia que tuviéramos que cubrir los cargos de consejeros por un sorteo. Imagínate nada más, ya vimos, tenemos el nivel educativo en la Cámara de Diputados actualmente, precisamente porque se eligieron por tómbola, por sondeos. Hay que tener, la gente que está en el INE, que los consejeros, sin lugar a dudas, tienen que tener una preparación muy especial. Es más, si no tienes una licenciatura el día de hoy, no puedes ser consejero del INE, no estás titulado, no puedes serlo. Ahora habrá que ver cuáles son lo que se les exige, si simplemente se elige por sorteo, como bien dices tú, Jorge. Y bueno, y desde el lado del oficialismo viene también la movilización anunciada por el presidente López Obrador, esto para el próximo 18 de marzo. Hoy el presidente López Obrador volvió a descalificar a los manifestantes y líderes opositores, como sucedió con la marcha pasada. Ya caminan juntos, agarrados de la mano, y ya también sabemos que tienen sus intelectuales orgánicos, que los apoyan la mayoría de los medios de información, que en sentido estricto no les importa la democracia, sino lo que quieren es que continúe el predominio de una oligarquía. Bueno, es el presidente de la República. El presidente de la República no puede hablar así de sus opositores, no puede descalificar en masa a un porcentaje, puede ser 2/3 partes, 1/3 parte, la mitad, 1/4 parte, los que usted quiera. Pero quienes se manifestaron en 120 ciudades ayer, no se puede calificar como personas a las que no le importa la democracia, que son corruptazos, bandidos, como se dijo hoy. No se puede. Es el presidente de la República. Tampoco se puede tener gestos que hablan muy mal, como por ejemplo no haber izado ayer la bandera
de México en el Zócalo, esa bandera que se iza todos los días y con cualquier otra movilización. Mire, siendo yo un reportero muy joven, me tocó cubrir los cierres de campaña 1988 de Cuauhtémoc Cárdenas y de Manuel Cloutier. Y ahí estaba la bandera. Me tocó cubrir las movilizaciones de López Obrador y ahí estaba la bandera. Nunca se le quitó la bandera al Zócalo porque había una movilización de fuerzas opositoras. Habla muy mal que desde el edificio de gobierno de la Ciudad de México se despliegue una manta enorme atribuida al PAN diciendo que la marcha era en defensa de García Luna. Nadie de los que estuvo en la marcha, o por lo menos ese no era el objetivo de la marcha, y habla muy mal desde una oficina de gobierno atribuirle a otro partido algo que otro partido no está haciendo ni en ese momento defendiendo. Tenga razón o no tengan razón con el tema de García Luna. Me parece que hay que encauzar este debate que tiene muchos capítulos, como todo lo que incluye una reforma electoral, encauzarlo en eso, en un debate político y no en una lluvia de lodo hacia un lado y el otro que no ayuda en nada, tampoco de provocaciones que tampoco ayudan ni van a ayudar en el futuro, que de por sí, de aquí hasta las elecciones, por lo menos del 2024, va a estar muy complicado. Bueno, y vamos a otro tema, en el otro México, el que no aparece en las movilizaciones, pero sí sufre cotidianamente. Ayer fue una jornada terrible en Nuevo Laredo, donde fuerzas militares fueron agredidas después de un enfrentamiento y murió uno de los líderes del Cártel del Noreste. Esta es la historia. Así es como pobladores de la colonia Manuel Cavazos Lerma en Nuevo Laredo, Tamaulipas, enfrentaron a soldados la mañana del domingo. Ocurrió cuando los elementos del ejército iban a recoger una camioneta blanca tipo pick-up de la escena de un crimen. Los pobladores comenzaron a reclamar a los militares y por varios minutos lanzaron piedras y palos. Además, varios jóvenes, algunos menores de edad, encararon y golpearon a varios soldados. Después se ve a un militar realizar disparos al aire para dispersar a la multitud. El reclamo fue porque la madrugada de ese mismo domingo, 5 jóvenes murieron presuntamente a manos de los militares, uno de ellos de origen estadounidense, y uno más resultó herido. De acuerdo con algunos medios locales, las víctimas presuntamente pertenecían a la Tropa del Infierno, la célula que opera para el Cártel del Noreste. A través de redes sociales difundieron imágenes de uno de los jóvenes previo al enfrentamiento, donde se observa portando un arma de grueso calibre. Pero los pobladores aseguraron que se trató de un crimen, que los jóvenes fueron interceptados por las fuerzas de seguridad cuando salían de un centro nocturno. Además, señalaron que los militares ultimaron a 2 de los 5 jóvenes ya fuera del vehículo. Hasta el momento, solo la Fiscalía General de la República en Tamaulipas se ha pronunciado. Informó que investigará el actuar de los uniformados luego de la denuncia presentada por familiares. A ver, no nos engañemos con este tema. De los muertos que hubo, estos 5 jóvenes muertos, tienen antecedentes, sobre todo uno de ellos, ahí están las imágenes de su propia familia, de ser miembros del Cártel del Noreste, de la famosa Tropa del Infierno. Esa es la realidad. Esta movilización no es gente espontánea de una colonia que se levanta contra los militares. Son bases sociales de los narcos. Lo hemos visto una y otra vez en muchos puntos del país. Eso es lo que sucedió. Se tiene que investigar lo que ocurrió con los jóvenes, sí, por supuesto. Pero lo que vimos
en Nuevo Laredo, lo que vimos en esa colonia no es una movilización espontánea, son movilizaciones, Viviana, de la base social de los grupos criminales, y la hemos visto en otros puntos del país. Bueno, lo hemos visto en muchísimos lados. ¿Y qué sucede? Muchas veces se van estos narcos de un lado al otro, normalmente cuando son estados vecinos, y ahí es donde se tratan de esconder, pero también donde continúan movilizando sus bases para que pueda haber y puedan tener mayor control en esas zonas. Ya lo hemos visto en muchísimas zonas. Lo hemos visto, por ejemplo, los narcotraficantes yéndose de Michoacán a Veracruz y por ejemplo, clarísimo ha sido los narcotraficantes que han estado en Tamaulipas y cómo han llegado a estar en Nuevo León. Cuando la situación en Tamaulipas se complicó muchísimo, se fueron a Nuevo León y Nuevo León empezó a tener problemas de seguridad gravísimos y viceversa. Y así están las cosas. Estos narcotraficantes no se quedan estáticos en un solo lugar, sino están tratando de conquistar territorios y lo hacen como más pueden, cada vez con mayor violencia, ¿no, Jorge? Sí, por supuesto, y además no nos engañemos, lo hemos visto en Michoacán, lo hemos visto en Guerrero, lo hemos visto en Tamaulipas, lo hemos visto en municipios conurbados. Tienen base social, movilizan a su gente y las agresiones que se han producido contra personal de seguridad las hemos visto en Guerrero, las hemos visto en Michoacán, las hemos visto ahora y con anterioridad en Tamaulipas, son reflejo de eso, son reflejo también de los muchos Méxicos que conviven dentro de nuestro país. Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¡Te vamos a encontrar! ¡Te vamos a encontrar! Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Bueno, y será este martes cuando se dé a conocer la sede de la nueva planta de Tesla en México. Este lunes trascendió que ya hubo una videollamada entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Elon Musk y se confirmó que las nuevas instalaciones sí estarán en nuestro país. Habrá que ver si definitivamente se aceptó que fuera en Nuevo León o no, pero bueno, ahí está la historia. Tesla, la empresa fabricante de vehículos eléctricos, componentes y baterías, está cada día más cerca de México. Después de la videollamada de esta mañana entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el empresario Elon Musk, medios de comunicación que citaron fuentes de la Cancillería indican que la nueva planta de Tesla sí se instalará en nuestro país. Los detalles de la posible inversión los dará a conocer el presidente López Obrador. Saben que tengo una llamada con el dueño de Tesla y ya mañana les platico. De acuerdo con lo que adelantó el presidente, este martes pudiera darse a conocer la sede de la planta, que significaría una inversión de $10,000 millones. Todos los detalles del nuevo proyecto los dará a conocer el propio Elon Musk el miércoles 1 de marzo, en el marco del Investor Day de Tesla. Trascendió que en las negociaciones, una de las opciones más viables es que la planta central se quede en Nuevo León, con un sistema de instalaciones en otras plazas del país. En días pasados, el presidente López Obrador dijo que debido a la falta de agua en la entidad norteña, lo más viable era que la planta se instalara cerca del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles o en algún estado del sureste. Funcionarios de Nuevo León han insistido en que Tesla no utilizaría agua de consumo humano, sino tratada. Según el gobierno estatal, el 21% del agua residual tratada en la entidad no es utilizada por la industria y se envía a Tamaulipas para uso agrícola y que no se desperdicie. A la puja por el proyecto se sumaron por lo menos 11 gobiernos estatales, que ofrecieron beneficios fiscales, terrenos y otras ventajas para tratar de llevarse la inversión a su entidad. Fue el 17 de febrero cuando el canciller Marcelo Ebrard informó que el presidente López Obrador y el dueño de Tesla sostendrían una conversación para hablar de la inversión y el lugar donde ubicaría su planta. Bueno, habrá que ver qué es lo que decide finalmente Tesla, esta empresa de Elon Musk, que hoy volvió, según los estudios, a convertirse en el hombre más rico del mundo por los beneficios, entre otras cosas, que le ha dado Tesla. Hay que recordar que Tesla se movió de California a Texas por temas fiscales y por la intromisión del gobierno y el burocratismo del gobierno de California, que es
decíamos, mucho más sencillo trabajar en Texas que en California. La decisión de montar una planta con una inversión de 10.000 millones de dólares, 10.000 millones de dólares, no se hace sobre las rodillas y no se hace de última hora. El 1 de marzo va a ser la reunión de accionistas de Tesla, donde se supone que se va a informar bien qué es dónde se montará esta planta. Se llevan meses de trabajo y se toman en cuenta desde la infraestructura hasta las cuestiones de seguridad, desde la mano de obra hasta la cercanía con los mercados. Entonces, el tema del agua es un tema para este tipo de industria que es bastante relativo. ¿Por qué? Porque hay buenas partes del país que no tiene agua y que está en las mismas condiciones y no tiene el agua tratada que tiene Nuevo León. Hablar de poner una empresa de estas características en el sureste no tiene sentido porque no tienen la infraestructura necesaria ni están lo suficientemente cerca de sus mercados. Tampoco tienen la mano de obra que se necesita. Entonces, a ver qué es lo que se resuelve. Por lo pronto se liberó un tema que estuvo en la mesa, por lo menos hasta hoy mismo en la mañana, que Tesla decidiera llevarse su inversión a Texas o a otro país. Ahora, porque hay varios temas también correspondientes, por ejemplo, a Tesla. ¿Qué sucede? Pues Nuevo León está mucho más cerca de la frontera. No se tienen que trasladar los automóviles ya hechos durante todos estos trayectos en carretera y bueno, acaba siendo incluso un tema de seguridad. Pero también vayamos a otro tema, por supuesto, que se puede poner en cualquier otro estado. Hemos visto, hay una importantísima industria automotriz en Puebla, pero para poder haber hecho esa industria automotriz en Puebla, fueron años para poder hacer desde el cemento que se tenía que poner en el piso para poder trabajar y para poder poner las piezas, y una investigación y un trabajo intensísimo. No es así de fácil simplemente que llegue una empresa automotriz como Tesla o como cualquier otra y se decide instalar donde sea. Se necesitan requisitos muy, muy especiales. Y mientras tanto vamos a pesar de mucha discusión de no intervención para no condenar a Nicaragua, a Cuba o a Rusia, el gobierno federal sigue interviniendo todos los días. La política interna de Perú reivindicando al expresidente Pedro Castillo, destituido por el Congreso y la Suprema Corte de su país por haber llamado a un autogolpe de Estado. Así están las cosas en Perú, una situación muy complicada. La relación entre México y Perú vive un momento complicado. En los últimos 3 meses, la tensión entre ambos países aumentó significativamente. El gobierno peruano calificó de injerencia la actuación de México ante la crisis interna. Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a referirse a la situación que prevalece en Perú. Nosotros no aceptamos toda la farsa que ha significado la destitución del presidente Pedro Castillo, porque no se respetó la voluntad del pueblo de Perú. Hace unos días, la presidenta Dina Boluarte ordenó el retiro definitivo del embajador de Perú en México. Dijo que actuaba en respuesta a las declaraciones del presidente López Obrador sobre la situación en su país. Rechazo enérgicamente las expresiones formuladas hoy por el presidente de México sobre asuntos internos del Perú y los inaceptables cuestionamientos que de manera reiterada formula sobre el origen constitucional y democrático de mi gobierno. Un día después, a través de una resolución suprema publicada en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, el Ejecutivo formalizó el término de funciones del diplomático Manuel Gerardo Talavera, designado embajador en México el 30 de septiembre de 2021. En un comunicado, la Cancillería mexicana lamentó la decisión al reducir el nivel de las relaciones diplomáticas entre ambos países. No obstante, indicó que México mantendrá su nivel de representación diplomática y consular para promover los vínculos y brindar atención a la comunidad mexicana en Perú. Perú expulsó en diciembre al embajador mexicano Pablo Monroy después de que este ofreció apoyo al entonces presidente Pedro Castillo tras el fallido golpe de Estado. Ahora ambos países carecen de embajador, pese a que sus representaciones
diplomáticas siguen funcionando en Lima y la Ciudad de México. Y mientras las organizaciones peruanas alertan que la crisis política y social en Perú podría generar una recesión, 118 congresistas de 14 países firmaron una carta abierta al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, en la que denuncian la existencia de un proceso de desestabilización contra el país sudamericano. En el documento cuestionan el comportamiento de gobiernos de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Honduras y México. Según los firmantes, las autoridades de dichos países argumentan que Pedro Castillo fue víctima de un golpe de Estado, a pesar de que trató de perpetuarse en el poder a través de un intento de disolución del Congreso. Dina, escucha, renuncia de una vez. Bueno, es difícil de entender, lamentar que se haya bajado el nivel de relaciones diplomáticas cuando un día sí y el otro también se desconoce al gobierno de Perú. Yo creo que es la consecuencia inevitable, pero además es una suerte de injerencia que se contradice con el discurso que se utiliza, por ejemplo, para no criticar la dictadura de Daniel Ortega o para darle una medalla a Miguel Díaz-Canel, el presidente de Cuba, o para no decir con todas las letras que Rusia invadió Ucrania. Pero bueno, así están estos capítulos de nuestra política exterior. Así están, bueno, noticia, Dan. Así que mañana tenemos, por supuesto, toda la información que se haya acontecido durante el día. Lo esperamos a las 11 de la noche. Tenga una muy bonita noche, sueñe bonito y bueno, por supuesto, nos vemos mañana aquí en este espacio. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Viviana, y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.